Aquí estamos. Muy bien. Bueno, Doc, arrancamos. ¿Parece? Bueno, dale. Primero, esto es una serie de charlas que va a dar el correo, un poquito como una excusa para encontrarnos con nuestra gente, que la extrañamos mucho, y de paso, bueno, hablar de cosas realmente interesantes. Hoy tenemos con nosotros al doctor Jaime Buchú, un amigo de muchos años, es un gran actor y en sus ratos libres se recibió de doctor. Y no solo eso, sino que también se interesó en este tema del cannabis medicinal. Así que bueno, doctor, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, estoy muy contento de la convocatoria. La verdad es un honor. Han sido ya, no sé, 13 años de una presencia continua ahí con ustedes y bueno, en el último tiempo con la paternidad y estar lejos nos hemos alejado un poco, pero la verdad que volver transformado en esta versión de médico y promotor de la salud también es otra faceta y es un honor que me hayan convocado y bueno, poder ayudar a la gente que tenga dudas y poder eh, acercar el derecho a la salud a todos los que lo necesiten. Bueno, doctor, te quiero hacer la primera pregunta, que es ¿por qué te interesaste en esto? ¿Por qué estudiaste? ¿Por qué investigás sobre este tema? ¿Qué encontraste en el cannabis medicinal? Bueno, es una muy buena pregunta, la verdad. Eh, yo estudié medicina porque siempre desde chiquito me gustó ayudar. Quizás también había algún tipo de mandato paterno también, Doc, me pero era dicen que se la te escucha idea un era... poquito bajo. A ver si se me escucha mejor ahora. Ahí ¿Mejora? mucho mejor. Bien, bueno, decía que siempre hubo una vocación de ayudar. eh, Siempre fue eso un motor para ayudar hacia el otro. Cuando terminé medicina empecé con psiquiatría, quizás un poco por herencia psicológica de mi madre y demás, y fui transitando un recorrido y en el tránsito me fui dando cuenta que una de las problemáticas que más me convocaba era el consumo problemático de sustancias o las adicciones, como también son llamadas, sobre todo porque no se trata en ese caso solo de medicina y de salud, sino que también se trata de una problemática de derechos, ya que las personas que, al igual que las personas que padecen algún tipo de trastorno de salud mental, no solo está vulnerada la salud, sino que además hay un estigma alrededor, hay una persecución alrededor, hay un diferente acceso a los derechos que tienen las personas, entre comillas, normales, si es que existe la normalidad, digamos, y entonces ese proyecto que lo que llamamos sustancias prohibidas o drogas, en realidad es un trasfondo político y económico el cual las ha colocado en esa posición y no se trata de una cuestión científica, ni médica, ni de salud, que una persona tranquilamente pueda tomarse un Malbec en la casa, pero si llega a consumir alguna de las sustancias que es prohibida y algún ente de seguridad tiene acceso a eso, digamos, puede ir presa, puede ir perseguida, puede perder el trabajo, puede alejarse de sus amigos. Entonces, hubo un constructo sociopolítico que se armó alrededor de eso y tiene un porqué. Y ahí dicen que se corta. Espero a ver que se pueda corregir un poquito la señal, a ver si modifico algo acá en mi celular. A ver, me dicen si se escucha mejor. Eh, y lo que me sucedió fue que a mi consultorio en mi consultorio de psiquiatra, empezaron a acercarse personas que, que preguntaban por el aceite o que ya venían consumiendo el aceite por algún motivo y que se sentían mejor. Y entonces fue como algo que dije, no, cómo puede ser que yo no sé sobre este tema? Entonces me empecé a meter en cursos,
empecé a seguir a una psiquiatra que fue la que me incluyó también en todo este tema, que fue la que me ayudó a dar los primeros pasos, me hizo participar de la Expo Cannabis el año pasado, que fue una experiencia que fue un antes y un después en mi vida, porque ahí me empecé a volcar más de lleno en este tema y después me terminé uniendo a una asociación de profesionales de la salud por el cannabis terapéutico que se llama Procant, en los cuales conocí profesionales excelentes y súper generosos que me han acompañado en el desarrollo mutuo que hemos tenido de cada vez ir conociendo un poco más sobre esto. Y la verdad que a mí lo que me convoca de esto es que es una respuesta para muchas personas que hace muchos años vienen intentando a través de la medicina alopática o la medicina clásica y no encuentran respuesta a su padecer y de repente hay algo que le brinda una respuesta. Y entonces me parece que como médicos estamos obligados, los que somos profesionales de la salud, por lo menos a conocer este tema y saber de qué se trata. Y la verdad es que no hay que ir ni a ningún archivo apócrifo, ni a ningún libro lleno de telarañas en la biblioteca del Congreso para saber de este tema, sino que las publicaciones científicas están. Los libros están publicados en internet, algunos gratuitos, otros no. Pero el tema es que este tema en medicina se enseña en toxicología y se enseña como una droga. O sea, así como cuando te enseñan lo que te hace la picadura de la araña venenosa, lo que te hace el hongo venenoso, lo que te hace el exceso de alcohol, también lo que te puede llegar a hacer cualquier tipo de consumo de cannabis. Y entonces eso de ahí es una información que marca a los médicos, marcándoles un camino en el que si en algún momento piensan que esto puede llegarle a traer salud a la persona, se están equivocando. Y la verdad que no es así, porque no cualquier cannabis es lo mismo, no cualquier dosificación es lo mismo, y hay maneras de hacerlo relativamente seguro. ¿Por Y qué no entonces, hablamos un por eso poquito se mezcla. de eso, de las diferencias del cannabis, de esto de hacerlo lo más seguro posible? Bueno, bien. Eh, el cannabis se viene utilizando de manera terapéutica eh, por milenios. Por milenios. O sea, hay restos arqueológicos de la edad de piedra que han encontrado restos de cannabis. O sea, que ya había una utilización por parte de las personas. Han encontrado una momia en Israel de una niña de, creo que era de 12 años, embarazada, que le habían puesto cannabis para reducir los dolores del parto y facilitar el parto. Hay registros de que en China y en la India se usa desde el 2000 a.C. de manera terapéutica, lo cual habla de que en la historia se ha utilizado mucho más como una terapia que como una sustancia de uso recreativo o de abuso o una sustancia, digamos, como para, qué sé yo, para emborracharse de cierta manera. Eh, lo que ha pasado es que en el siglo XX sucedieron muchas cosas, sucedieron muchas guerras y sucedieron muchas persecuciones en nombre de lo anticomunista, en nombre de lo antisocialista, y eso se fueron haciendo distintas prohibiciones, primero en los países, digamos en Estados Unidos, en los países centrales, y después eso ha bajado a todos lados, y las sustancias han servido para esa persecución. ¿A qué voy con esto? Que prohibiendo el opio y su comercialización se pudo perseguir a la población oriental, prohibiendo la cocaína y su comercialización se pudo perseguir a la población afroamericana en Estados Unidos, y prohibiendo el cannabis, al cual empezaron a llamar peyorativamente marihuana para identificarlo con la población latina, pudieron empezar a hacer allanamientos y persecución y demás a los latinos que vivían en Estados Unidos. Fue tan efectivo esto que lo volcaron como una política internacional, y a los 20 años o 40 años de que Estados Unidos lo había empezado a hacer, ya la ONU lo había tomado como política de Estado, y cualquier Estado que no se sumara a esto no tenía acceso a créditos internacionales, no tenía acceso a préstamos, porque era un Estado que no seguía los lineamientos
que se ponían como salud. Entonces, ¿qué fue lo que generó esto? El mercado negro. ¿Sí? Lo que generó fue el mercado negro. El mejor paralelo al mercado negro es, otra vez, la prohibición del alcohol, hablando de la prohibición. Los años que estuvo prohibido el alcohol en Estados Unidos fueron los años que sirvieron como sustrato para todas las películas de mafia que conocemos, ¿sí? O sea, Al Capone, toda la mafia de Chicago y todo eso. ¿A qué se dedicaban? A comercializar alcohol, porque el alcohol estaba prohibido y la gente lo seguía utilizando. Entonces, ¿qué fue lo que generó eso? Que subieran los precios, que no hubiera regulación estatal, que se volviera inseguro. Sí, o sea, el alcohol que se vendía en esa época era alcohol fuertísimo, porque no vas a andar comercializando una birra honey. Si vas a mover un barril, moves un barril de ginebra, y la más pura posible, y la más fuerte posible. También alcohol de mala calidad, mezclaban en vez de alcohol etílico, alcohol metílico, que traía problemas para la salud, ceguera y un montón de problemas, y además de un montón de muertes que generaba la mafia. Entonces, ¿cuál fue la única solución que encontraron? Volver a permitir el alcohol. Bueno, el alcohol logró salir de esa prohibición, y otras sustancias han seguido durante todo el siglo XX y comienzos del XXI, han permanecido prohibidas, y entonces eso ha hecho ¿Y por qué el cannabis. ¿Por qué crees que a la marihuana, y que todavía no sale hasta el día de hoy, es polémico? Bueno, es una muy buena pregunta. En principio, porque ha servido como una estrategia de control social. También porque la marihuana es un competidor para mucha industria, que ha servido para hacer que los países que más dinero tienen tengan más dinero. ¿A qué voy con esto? La marihuana, además de utilizarse como terapéutica, además de utilizarse, se ha venido utilizando con usos industriales. Se ha hecho papel. Imagínense que los papiros egipcios estaban hechos de cannabis. La primera constitución de Estados Unidos está hecha sobre cáñamo, o sea, quiere decir que está escrita sobre cannabis. Las velas y las cuerdas de las carabelas con que Colón, entre comillas, descubrió, invadió América, estaban hechas de cannabis. Entonces, cuando en el comienzo del siglo XX estaba en auge la industria petroquímica y se venía desarrollando distintas cosas, como por ejemplo el hilo de nylon, la empresa DuPont, ¿vieron las pelotitas de tenis DuPont? La empresa DuPont había desarrollado el hilo de nylon y casualmente tenían contactos con esta gente que iba atrás de la prohibición. Entonces, al prohibir la fibra, los hilos hechos de cannabis, el nylon se quedó sin competidor, el papel de celulosa se quedó sin competidor, y así muchas otras cosas. Entonces, al prohibir el cannabis, hubo industrias que proliferaron, y así es que hoy por hoy toda nuestra ropa está hecha de nylon, y los océanos están llenos de nylon, de restos de plástico, a causa que durante el siglo XX hubo gente que tuvo que acumular dinero para gracias a eso, y hay países que se han forjado gracias a esta prohibición. Entonces esto ha alejado el cannabis de la salud. A comienzos del siglo XX, tanto en Estados Unidos como incluso en Argentina, el cannabis se vendía en las farmacias. Hasta 1919, el cannabis se conseguía sin receta en las farmacias de la Argentina. Y ahí empezaron a haber un decreto de Figueroa Alcorta en 1919 que dice, bueno, mira, no se puede importar sin presentar ciertos papeles, y así como Estados Unidos fue aumentando la prohibición, acá se fue aumentando y aumentando y aumentando y aumentando la prohibición hasta llegar a la década del 70, en donde no solo se prohíbe a quien lo vende y a quien lo distribuye y a quien lo importa, sino que también se condena a quien lo usa. Hubo casos de gente que le han encontrado restos de cannabis en los bolsillos, como por ejemplo el baterista de Los Abuelos de la Nada, que fue un caso que llegó a la Corte Suprema, y por eso lo enjuiciaron y estuvo detenido y demás, y la Corte Suprema dijo, muchachos, no podemos perseguir a una persona por algo que haga un consumo personal. Y eso estamos hablando del año 85, y después el fallo Arriola, que fue hace 11 años ya, de la Corte Suprema, hablando que para el uso personal se puede, y las leyes no cambian. Entonces estamos hablando de que hay intereses que son fuertes, intereses que son poderosos, y además hay mucho estigma social, ¿sí? Nos han forjado en la mente que si un hijo
se junta con alguien que es un drogadicto, probablemente lo contagie, porque la adicción es contagiosa. Y hay un pensador que se llama, es un antropólogo, filósofo argentino que se llama Fernando María Lynch, y él desarrolla el concepto de el etnocidio y el genocidio. Genocidio es matar a toda una población porque no valen la pena, ¿sí? Como el genocidio armenio, el genocidio judío, etcétera. El etnocidio es matar una práctica cultural, es erradicarla de la sociedad. Y entonces nuestra sociedad constantemente está haciendo un esfuerzo enorme por erradicar cualquier práctica que se aleje de lo moral judeo-cristiano correcto, que sería toma alcohol, fuma tabaco, hasta tener cáncer, pero no te metas con otras cosas que se alejan de lo moral. Y eso está muy fuerte. Lo mismo lo podemos ver con el tema de la interrupción legal del embarazo. Es una lucha moral, es una lucha metafísica en algún punto, que mucha gente siente que en la sociedad se destruye si eso se destraba. Bueno, así como yo y otros profesionales y otras personas que vienen hace mucho tiempo que yo, que vienen militándola, poco a poco se va logrando ese cambio social y ver de que en realidad hoy por hoy, para la mayoría de las personas, porque no está bueno generalizar, pero para la mayoría de las personas, lo más peligroso que le puede pasar con respecto al cannabis es que te lo encuentre un policía. Y eso es algo que el Estado en algún punto tiene que cambiar la manera, porque está yendo en contra de sus ciudadanos. No están yendo en contra de criminales, no están yendo en contra de un problema ni de un enemigo externo, no es una guerra, sino que en nombre de la guerra contra las drogas se han hecho las peores cosas. Se han hecho realmente las peores cosas. Y vos me decís, ¿cómo puede ser que no se use como una terapéutica? La primera persona que se metió con el tema del cannabis y empezó a decir, che, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? Fue un israelita en el año 60, Rafael Meshulam, un médico y biólogo, que primero lo que hizo fue descubrir de qué está hecho el cannabis, cuáles son los compuestos, cuál es el THC, cuál es el CBD, y después dijo, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo funciona? Primero se pensaba que tenía como un efecto que no se entendía y que era un efecto general. Y en el año 90, fíjense que estoy diciendo año 90, yo me formé como médico en el año 2000, 2005, y nadie me lo explicó. Y en el año 90 se descubrieron que estos compuestos de la planta tienen receptores específicos en la cabeza. Entonces ahí surgió otra pregunta. Si hay receptores específicos para eso en la cabeza, ¿es que nuestro cuerpo estaba esperando que lo incluyamos o es que nuestro cuerpo sintetiza cannabinoides? Y en los años que siguieron, encontraron que el cuerpo de los mamíferos, al igual que casi todos los animales, excepto algunos insectos que lo han perdido, sintetizan cannabinoides al igual que la planta y lo utilizan no para algunas cosas, lo utilizan para la gran mayoría de los procesos corporales. Nuestro cuerpo está regulado por cannabinoides. Nuestra mente, nuestra piel, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestro ojo, nuestro corazón, nuestro estómago, nuestro sistema inmune está controlado por cannabinoides que nosotros sintetizamos, que son muy parecidos a los de la planta. Y es por eso que la planta tiene un efecto en nosotros, ya sea recreativo o ya sea terapéutico. Este tipo, Meshulam, en el año 85 u 86, hizo un estudio con epilepsia. Dijo, bueno, a ver, hay gente que tiene epilepsia y que ningún fármaco le sirve. Démosle CBD, que es la parte sin efecto psicoactivo, sin efecto de emborrachar de la planta, y encontró que, esto creo que lo hizo sobre 11 personas. 1 no tuvo efecto, 3 mejoraron un poco y el resto no tuvieron más crisis. Personas que nunca en su vida habían dejado de convulsivar no tuvieron más crisis y con efectos adversos que eran mínimos. ¿Qué pasó con ese estudio que hizo Meshulam con gente de Brasil? Lo prohibieron, lo escondieron, los persiguieron, dijeron que estaban promoviendo, haciendo apología de la droga y demás. Hoy en día, en el Hospital Garrahan, acá en Buenos Aires, se está haciendo el mismo estudio. El mismo estudio para comprobar a ver si el CBD funciona. Estamos hablando año 85, año 2020. ¿Y qué pasó en el medio? Se vendieron medicamentos.
¿Podrías separar un poco para la gente y para mí también, porque conozco muy poco, la diferencia entre CBD y THC? Bueno, dale. Es así. Las plantas tienen capacidad de sintetizar moléculas, todas las plantas, ¿sí? Hay plantas que pueden sintetizar más olores, ¿sí? Como son, no sé, por ejemplo, el limón, el pino, la lavanda. Todos esos sintetizan compuestos que generan olores que se llaman terpenos. En la planta de cannabis también sintetiza olores, sintetiza terpenos, los cuales comparte con, algunos los comparte con la lavanda, otros los comparte con el limón, otros los comparte con el pino, otros los comparte con la pimienta. También sintetiza otras moléculas que son las que le dan color, que se llaman flavonoides, y después sintetiza la familia de compuestos más famosa, que son los que se llaman cannabinoides, ¿sí? Que son estos compuestos más específicos. Dentro de los cannabinoides hay un montón, ¿sí? Algunos hablan que son más de 200, más de 500, ¿viste? A medida que se van descubriendo más. Y algunos se han identificado que van más hacia a un tipo de efectos y otros se han descubierto que van más hacia otro tipo de efectos. ¿Cuáles son los dos más estudiados? Los dos más estudiados y los dos más famosos son el THC y el CBD. Uno se llama delta 9 tetrahidrocannabinol y el otro se llama cannabidiol. Es más fácil llamarlo THC y CBD. Sí. El THC es el componente que es el más parecido a los cannabinoides que sintetizamos nosotros, a los endocannabinoides. Por eso es que es el que tiene la capacidad de hacer un efecto más potente y más directo sobre nosotros, ¿sí? Y es al que históricamente se le han atribuido todos los efectos, entre comillas, malignos de la planta, ¿no? La capacidad de generar síntomas de tipo psicótico, la capacidad de ser un euforizante, pero digamos también tiene la capacidad de ser un afrodisíaco, tiene la capacidad de ser de generar, sacar de los estados de depresión, también tiene la capacidad de que, si depende de la dosis, si es poquito me puede tranquilizar y si es mucho me puede euforizar, como lo que sucede cuando alguien se fuma un porro, por ejemplo, que no es lo mismo ante una gotita de aceite. Ese sería el THC, que sería el que levanta, para decirlo de cierta manera. Después tiene del otro lado el CBD, el cannabidiol. El CBD sería como lo contrario, ¿sí? Es anti-ansioso, ¿sí? Es antipsicótico, ¿sí? Fíjense que si el THC tiene la capacidad de producir en algunas personas algunos síntomas tipo psicóticos que pueden ser más duraderos o no, el CBD tiene la capacidad no solo de inhibir los síntomas que hace el THC, sino que hay estudios que hablan de ya tratar a personas que tienen síntomas psicóticos como la esquizofrenia con el CBD directamente, ¿sí? Hay estudios que lo han hecho. Falta seguir estudiándolo, pero fíjense cómo la planta tiene la capacidad de sintetizar dos componentes que se oponen. Entonces, lo que se ha ido haciendo es buscar distintas variedades de plantas, que algunas tienen más un componente, otras tienen más otro componente, y entonces se va encontrando cuál es el equilibrio que la persona necesita. Y además no se trata solo de THC y de CBD, sino de que, ¿se acuerdan todos esos otros compuestos que yo había mencionado, terpenos y flavonoides? Bueno, son fundamentales porque cuando todos estos compuestos entran al organismo juntos, se potencian, ¿sí? Se potencian estas cosas que le dan olor, que le dan color, potencian a los cannabinoides y hacen que su efecto sea mayor sin necesitar tantas dosis y además contrarrestan los efectos adversos. Hay gente que ha tratado de demostrar que la marihuana hace mal y que el THC enloquece, y lo que ha hecho es darle a personas THC puro. THC puro y endovenoso. Y encima, para peor, ni siquiera era THC hecho por una planta, sino THC sintético. O sea, THC hecho en laboratorio. Y obviamente demostraron que generaba síntomas psicóticos en las personas. Ahora, eso no tiene por qué suceder si se contrarresta ese efecto cuando hay CBD presente.
¿Se entiende? Cuando hay CBD presente, inhibe ese efecto del THC y según la persona se buscan distintas concentraciones. Digamos, por ejemplo, si es una persona que más bien lo utiliza para controlar el dolor, bueno, las publicaciones de lo que hablan y la experiencia en consultorio también es que el dolor se controla mejor con THC que con CBD. Ahora, hay personas que no toleran el THC. Hay personas que cuando empiezan a recibir el THC se ponen muy ansiosas, pueden tener un ataque de pánico, o no toleran ese efecto emborrachador, o dicen, no, la verdad que de repente empecé a escuchar distinto y me sentí muy mal. Entonces, esas personas con un aceite que tenga un poquito de THC, pero que tenga bastante CBD para contrarrestar los efectos, puede evitar los efectos adversos y lograr el efecto deseado. ¿Se entiende? ¿Y eso uno Entonces, lo puede lograr en casa? ¿Lo puede hacer en su casa? ¿Y cómo controla? bueno, es una muy buena pregunta. Es una excelente pregunta. Eh, Hay algo que es el autocultivo. ¿Sí? El autocultivo tiene un nombrazo así y muy importante, y es que cada uno se cultive su medicina. ¿Sí? Que cada uno se haga cargo de acceder a su medicina a través de gestionárselo uno mismo, y esto tiene, digamos, una serie de cosas aledañas que lo potencian. Eh, si uno consigue una planta, digamos, ya sea una semilla o un plantín, eh, que sea de una cepa ya conocida, ¿sí? Por ejemplo, no sé, Panama Haze, ¿sí? Una sativa. Eh, Se consigue una cepa, yo ya sé que lo que yo estoy cultivando va a ser una planta que va a tener un perfil de cannabinoides, un perfil de terpenos y un perfil de flavonoides. No es tan sencillo como tipo, bueno, voy, busco el super, planto la semilla y sale perfecto, porque las concentraciones de esto pueden variar según cómo cuido la planta, cuánto la riego, qué tenía la tierra y demás. Entonces, una vez que está hecho el cultivo, tanto con las flores o como en el aceite, hay universidades acá en Argentina, como la Universidad de La Plata, la Universidad de Rosario, la Universidad de Buenos Aires, prontamente la Universidad de Lanús, tienen la capacidad de medir las concentraciones de cannabinoides en, en la planta. ¿Sí? De medir, decir, bueno, mira, tu planta tiene tanto de esto, tanto de lo otro, tanto de lo otro. Entonces vos así podés tener un chequeo de qué es lo que produjiste y qué es lo que vas a recibir. ¿Qué pasa muchas veces? Que, por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no voy a cultivar porque a mí no me gusta cultivar, a mí no me gustan las plantas, voy a comprar. Se mete en Mercado Libre y dice, no, sí, compro aceite puro CBD. Lo que puede llegar a pasar, por ahí en la mayoría de los casos, es que sea diluido, ¿sí? Lo hayan diluido y diluido y diluido y diluido en aceite de oliva para poder obtener más, y poder vender más en el marco, insistimos que estando en el marco de la prohibición, es todo mercado negro eso. Lo otro que puede pasar es que te vendan como un aceite CBD, algo que por ahí es puro THC, entonces te cayó mal y no era lo que vos estabas buscando. Y otra cosa que puede pasar es que además en el tránsito la persona no haya tenido los cuidados correctos, le haya puesto fertilizantes que no son aptos para uso humano, haya plantado la planta en vez de en una maceta correcta, en un tacho de pintura, y la pintura tiene plomo, y la planta de cannabis, uno de los usos que tiene es limpiar los suelos. Se la planta para sacar los componentes negativos de los suelos, porque tiene la capacidad de concentrar metales pesados. Entonces, todos los metales pesados que tenía la plantera, pumba, me los ingerí. Entonces, hoy por hoy no hay un laboratorio que, si bien la ley de cannabis lo exige, digamos, que se produzca, se avance hacia el desarrollo un laboratorio, la red de laboratorios nacionales para que la producción de aceite local, no hay un laboratorio argentino que lo produzca. Entonces, las posibilidades son o solo para el caso de epilepsia refractaria, un trámite en donde está habilitado por ley y podés importar a razón de
$300 mensuales un aceite que hacen afuera, o cultivártelo en tu casa. Está muy bien. Jaime, si te parece, nosotros abrimos esta semana las preguntas y la gente preguntó más que nada por las diferentes enfermedades y cómo reacciona el cannabis. ¿Me das un segundito que me voy a ir a buscar un poquito de off, que están picosos los mosquitos y hay que cuidarse del dengue? Ahí vengo. Dale. Bueno, mientras tanto agradecemos a los que están conectados. Hagan las preguntas, yo estoy anotando acá, después se lo voy a transferir a Jaime. Así que si quieren, vayan preguntando. Vamos a hablar de las diferentes enfermedades ahora. Cómo reacciona el cannabis. Mientras que el doctor se inmuniza contra los mosquitos. ¿Cómo están? ¿Están ahí? Parejo Talía pregunta. ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Estamos? Quiero aclarar que no tengo ningún tipo de interés con la marca que mencioné. Sería un off de cannabis. Che, Jaime, ¿te parece si arrancamos con las preguntas que fueron dejando? Dale. ¿Arrancamos fuerte? Cáncer. ¿Qué pasa con el aceite de cannabis y el cáncer? Una palabra que no tememos mencionar. No, para nada. Con todas las letras. Bueno, ¿qué pasa con el aceite de cannabis y el cáncer? Vamos a primero lo actual y después lo que está en desarrollo. ¿Ok? ¿Qué sabemos de lo actual? Lo que sí sabemos y lo que ya tiene una evidencia fuerte a tal punto que en Estados Unidos y en países de Europa se comercializan medicamentos de farmacia específicos para tratar la quimioterapia y demás, que son compuestos derivados del cannabis, es que el cannabis tiene la capacidad de brindar mejor calidad de vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya sea una persona... Jaime, acercate un poco el... perdón, sí. Que ya sea una persona que por el mismo cáncer o por la quimioterapia o radioterapia esté con dolores, el cannabis le puede servir para calmar los dolores. Si es una persona que está teniendo muchas náuseas y vómitos, la verdad que hay pocos medicamentos con tanta efectividad para la náusea y los vómitos como los cannabinoides. De hecho, se comercializa un medicamento derivado del cannabis como antivomitivo para la quimioterapia específicamente. También problemas de sueño, ¿sí? Mejora el sueño. Otra cosa que puede pasar también es problemas con respecto al apetito. Mejora el apetito y eso hace que la persona pueda recuperar peso, que es muy necesario tener fuerza en esos momentos. Entonces, además de brindar un cierto bienestar. ¿Esto le pasa a todas las personas? No, no le pasa a todas las personas, pero hay personas que sí se ven beneficiadas. A tal punto que acá en la ciudad de Buenos Aires hay un hospital especializado en oncología, en cáncer, que es el Hospital Rofo, y el equipo de cuidados paliativos del Hospital Rofo ya está trabajando con cannabis. Sí, lo trabajan a modo de aceite, lo trabajan a modo de también de vaporizarlo o fumarlo. Para los que no saben, vaporizarlo es una manera de fumarlo, pero sin prender llama, sino que con unos aparatitos que controlan la temperatura justa como para que salgan los cannabinoides, pero no recibir productos de la combustión que pueden ser nocivos para la salud. Entonces, en líneas generales, las personas que tienen cáncer, hay un montón de síntomas que pueden mejorarse, además de que pueden necesitar menos
menos medicamentos. ¿Sí? Hay personas que vienen recibiendo altas dosis de derivados del opio, como son la morfina, la codeína y tantos otros más, y esas dosis se pueden bajar recibiendo gotas de cannabis y también dosis de otros medicamentos. Entonces, digamos, los beneficios con respecto a lo que son los cuidados de los síntomas ya están, digamos, están demostrados, y hay personas que se vienen beneficiando con eso hace rato. Ahora, ¿qué hay sobre esto de que el cannabis es anticáncer? ¿Sí? De que tiene la capacidad de curar el cáncer. Bueno, hay reportes aislados de personas que lo han utilizado y que le ha servido, que la verdad como reportes aislados no tienen por ahí la evidencia justa, pero a raíz de estos reportes aislados hubo gente en laboratorios que se puso a investigar y dijo, bueno, a ver, veamos a ver qué puede pasar. Y por ejemplo, hay un estudio que están haciendo en España, en Barcelona precisamente, que primero lo hicieron en ratas y ahora ya lo están haciendo en personas. ¿Qué es lo que hicieron? Ratas genéticamente modificadas, perdón a las ratas, la verdad que es un garrón lo que les hacemos la humanidad, con tal de no probar las cosas nosotros primero, se lo damos a animales. Dicho eso, de paso, a ratas genéticamente modificadas para tener cáncer de mama, les dieron cannabis solo, el tratamiento habitual, que las ratas reciben el mismo tratamiento que reciben las mujeres, y cannabis más tratamiento. Y descubrieron que las ratas que recibieron cannabis más tratamiento habitual, se les reducía mucho más el tumor que las otras opciones. Entonces, visto esto, dijeron, bueno, acá tenemos algo evidente para avanzar hacia el cáncer de mama, y entonces ahora ya lo están haciendo en humanas. Después hay otro tipo de cáncer que es, que en realidad, digamos, no es un cáncer, pero es un tumor que se genera en el cráneo, en el cerebro, y lleva a la muerte, que es el glioblastoma. Es un tumor que no metastatiza, pero crece, y a veces en lugares que no se puede operar, y eso primero lleva a que la persona pierda partes de su cerebro, o sea, pueda pensar distinto, o incluso deje de moverse, o tenga movimientos involuntarios, o deje de controlar los esfínteres, etcétera, miles de problemas, hasta que puede llevar a la muerte. A ciertos animales les han puesto como un sorbete en la cabeza, y le pasaron THC directo, y el glioblastoma desaparecía literalmente. Entonces ahí tenemos otra enfermedad que es potencialmente mortal en los seres humanos, y que estamos viendo que hay una respuesta por parte de los cannabinoides. Y la otra que a mí me resultó muy sorprendente es, hace poco hubo una publicación ¿se acuerdan que yo les había hablado que estaban los cannabinoides, los terpenos y los flavonoides? Los flavonoides son los que le dan color a la planta. Bueno, un laboratorio aisló un flavonoide, que obviamente lo que hizo, porque así funciona la industria farmacéutica, hicieron una imitación de un flavonoide que es sintético, porque así lo pueden registrar y lo pueden vender, que le usaron este flavonoide en cáncer de páncreas, y el cáncer de páncreas desaparecía. Y estamos hablando de cáncer de páncreas. Sí, o sea, una de las enfermedades con mayor tasa de mortalidad en las personas que conocemos. Entonces, ahora se están desarrollando estudios cada vez más, pero que no dejan de ser sencillos, porque como el cannabis para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estas personas que nos tienen que cuidar de las pandemias y de todo lo que sucede, que la OMS pertenece a la ONU, el cannabis sigue figurando como si fuese una droga potencialmente letal y de abuso y dependencia y todo eso. Entonces, hasta tanto no se saque de esa categoría, la verdad que la cantidad de estudios que se pueden hacer son limitados. Acá la ley local de Argentina invita a la investigación, y es una ley que decía, bueno, miren, no lo usen, solo los pueden usar los que tienen epilepsia refractaria, pero investiguenlo. Cuando se aprobó esta ley en el 2017, al año siguiente se reglamenta, y cuando se reglamenta,
la ex ministra de Seguridad que teníamos, Patricia Bullrich, logra meter la cuchara y dice que para cualquier estudio que se haga hay que tener autorización del Ministerio de Seguridad, cosa que no decía la ley. Entonces, cuando cualquier investigador quiere ponerse a hacer un estudio sobre cannabis, ingresa en un limbo de trámites burocráticos que muchas veces no se aprueban. Entonces la verdad es que es muy engorroso estudiar sobre cannabis en Argentina y en el mundo. Porque si bien en Estados Unidos cada estado lo fue desregulando y se vende y etcétera, las leyes federales dicen que está prohibido, que no, que es droga. Entonces, los fondos federales para el estudio no avanzan. Es eso lo que sabemos sobre cáncer hasta hoy. Jaime, me preguntan también por epilepsia y sobre todo una pregunta que surgió ahora, epilepsia mioclónica. Sí. Bueno, esto, yo aclaro, yo soy psiquiatra, no soy neurólogo, pero en epilepsia es donde está la evidencia más fuerte. Sí, donde está la evidencia más fuerte. ¿Qué quiere decir la evidencia más fuerte? Que ya se han hecho estudios a personas que a un grupo se lo daban, a otro grupo no se lo daban, entonces veían que si solo mejoraban los que se lo daban, bueno, eso ya es una evidencia fuerte y demás, que ha hecho que en Argentina sea legal utilizarlo para la epilepsia. Y la verdad es que la planta de cannabis tiene un efecto muy notorio sobre lo que son las epilepsias. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que nuestro cuerpo sintetiza endocannabinoides? ¿Sí? Ahora, ¿para qué los sintetiza los endocannabinoides? ¿Cuál es la función de los endocannabinoides en el cuerpo? ¿Qué sentido tiene? Lo que se descubrió es que los cannabinoides que sintetiza nuestro cuerpo son moduladores. ¿Qué significa que son moduladores? Quiere decir esto. Supongamos que acá hay una célula y acá hay otra, ¿sí? Y esta célula está zarpada, está recontra zarpada, está trabajando a dos manos, como puede ser, por ejemplo, una neurona que está funcionando en una epilepsia, ¿sí? Que está haciendo descargas eléctricas anómalas y está totalmente descontrolada. Entonces, esta célula que tiene al lado le tira cannabinoides para decirle, loca, cálmate un toque, volvé. Y entonces esta célula se empieza a calmar. ¿Se entiende? Los moduladores lo que hacen es conservar el equilibrio. Donde hay una célula que está trabajando demasiado, las de al lado le tiran cannabinoides para decirle, no, te fuiste de mambo. ¿Se entiende? Y entonces bajan. Hay personas que ya sea por un trastorno que puede ser físico, como una alteración en la cabeza, o químico, o lo que sea, su sistema endocannabinoide no da abasto para poder contrarrestar eso. ¿Se entiende? Como que por más que las células de al lado le tiren cannabinoides, esa célula no afloja. Entonces, brindando cannabinoides exógenos, que son los que producen la planta, eso se empieza a regular y se ve que la epilepsia mejora. ¿Mejoran todas las epilepsias? No, hay algunas que incluso empeoran, pero la verdad es que la franja es mínima. Y el estudio justamente que ahora se está haciendo en el Hospital Garrahan, en niños, lo hacen solo con CBD, ¿sí? No utilizan así planta entera, sino que importan un medicamento. Obviamente hay un laboratorio atrás que está promoviendo este estudio. Importan el medicamento y utilizan grandes cantidades de CBD. ¿Por qué? Porque no existe este efecto de colaboración de todos los cannabinoides. Entonces, al no ver ese efecto de colaboración, los chiquitos reciben altísimas cantidades de CBD para controlar la epilepsia. Y aún así, ¿qué ha descubierto el estudio como dato a priori? Que es seguro. ¿Sí? Que es seguro. Que la verdad que el perfil de efectos adversos que se ve no tiene comparación con los efectos adversos que tienen los medicamentos que se comercializan. Sí, estamos hablando que hay medicamentos que se comercializan que pueden, no sé, bajarte las defensas, que pueden alterarte el hígado y dejarte, digamos, con una insuficiencia hepática, etcétera.
Y, y esto no sucede con el CBD, incluso las dosis que lo están utilizando. Sí, por ahí pasando estas dosis podría llegar a pasar, pero la verdad es que el margen que tiene para volverse tóxico el cannabis es muy grande, a tal punto que no hay, así como existe gente que se ha muerto por medicamentos, existe gente que se ha muerto por drogas, no hay sobredosis mortales con cannabis. Se ha llegado a una dosis mortal de cannabis que tendría que ser un extracto purificado de un montón de plantas, de las plantas que hagan más THC de todas, y eso podría ser potencialmente mortal. Pero la verdad es que no hay muertes por cannabis. ¿Por qué? Si quieren después se los cuento, pero específicamente en epilepsia hay muchísimo publicado. Si la persona que lo pregunta puede consultar en Procant, que es la asociación de la que yo pertenezco, donde participan tanto neurólogos como neurólogos infantiles, si son casos de niños, y que los pueden orientar en cómo avanzar en el marco de esta terapéutica. Jaime, me preguntaron también por bulimia y anorexia. Bien, bien, bueno, es una muy buena pregunta. Se ha visto que el sistema cannabinoide, o sea, pareciera que sirve para todo y un poco sirve para un montón de cosas. Una de las cosas que regula es el apetito, ¿sí? Le han hecho estudios a pacientes que padecían de anorexia y encontraron que tenían sus endocannabinoides desregulados, aumentadísimos, como si su sistema endocannabinoide estuviese haciendo un recontraesfuerzo en solucionar el problema y no pudiese. Después otra cosa que se hizo hace unos años fue inventar un medicamento para la obesidad, que era como si... ¿Se acuerdan que yo les dije que el THC iba y se aplicaba en un receptor? Bueno, bloquear ese receptor, bloquear el receptor donde actúan los cannabinoides, y descubrían que si se bloqueaba ese receptor, la gente comía muchísimo menos. Entonces dijeron, epa, lo vendieron, estaba en la farmacia, todo, solo que no solo generaba disminución del apetito, sino que además generaba depresión, e incluso hubo unos casos de personas que por tomar este medicamento llegaron al suicidio. Entonces fue un medicamento que obviamente se sacó de la farmacia, se hizo todo, pero recuerden que era un medicamento sintético, no era un derivado de la planta. Entonces, hay estudios que han utilizado ya de por sí en la anorexia por cáncer, ya hay un montón de publicación, funciona. En la anorexia por HIV, ¿sí? De que la gente tiene menos hambre y come menos, sobre todo cuando se va desarrollando el síndrome del SIDA, también funciona. Y hay estudios en anorexia nerviosa, que algunos estudios dicen que no sirve y otros estudios dicen que sirve, y lo que han visto es que a lo largo de 4 semanas las pacientes empiezan a aumentar de a poco de peso con distintos tipos de concentraciones de THC. O sea, el THC funciona como un modulador para aumentar el apetito. Y el CBD, que es el otro, tiene un cierto efecto como inhibidor del apetito. ¿Sí? Puede ser que algunas personas que comiencen con un aceite de alto CBD de repente coman menos. Entonces, si estamos hablando de que es una persona que, por ejemplo, padece una bulimia, ¿no? Que pones un apetito desregulado, puede ser, digo, no necesariamente que le va a pasar, puede ser que con este tipo de preparados encuentre respuesta. Puede ser que una persona que padece anorexia con THC se le aumente un poco el apetito y pueda comer de manera mejor, porque recordemos que la anorexia no es solamente una persona que está decidida a no comer y eso, sino de que ya tiene un organismo que vive sin comer y que comer le resulta extraño, comer le resulta ajeno. Entonces, este pequeño empujoncito muchas veces ayuda, y de hecho otras de las medicaciones que se utiliza en la anorexia son antipsicóticos. Y vos decís, pero escúchame,
No necesariamente es una persona que está psicótica. ¿Por qué le das un antipsicótico? Porque los antipsicóticos dan hambre. Entonces, la opción de tomar un antipsicótico o tomar un derivado que viene de la planta, yo creo que hoy por hoy está más en la persona que en otra cosa, ¿no? O sea, cada uno tiene derecho a, a decidir sobre su propio cuerpo. Jaime, te pregunto también por hipertensión y también qué pasa con aquellas personas que tienen baja presión. ¿Eso les puede afectar, como a veces fumar, te puede bajar la presión? Bueno, mira, la verdad es que las personas que tienen problemas de presión no significa que no puedan eh, recibir cannabis, pero sí tienen que tener un cierto control. Sí, el THC, ¿se acuerdan que era el que te levantaba? Sí, según la dosis. Entonces, el THC tiene por ahí la capacidad de aumentar un poquito la frecuencia cardíaca, y eso lo que puede hacer al aumentar la frecuencia cardíaca es que aumente la presión arterial. Y al aumentar la presión arterial, depende, si sos una persona que viene con la presión alta, se puede ir a muy alta, eh, o puede ser de que no le pase eso. Hay algunas personas que refieren que con el CBD le pasa lo contrario, que le baja la presión. Lo importante acá es controlarse con un médico, ¿sí? Tener un médico que te haga los controles, armarse una grilla todos los días de cómo va evolucionando la presión. Hay personas que con muy poquitas gotas tienen un pico de presión. Entonces acá es importante tener controlada la presión con medicación para la presión y con hábitos que reduzcan la presión. ¿Cuáles son los hábitos que reducen la presión? Comer con menos sal, hacer ejercicio regularmente, tratar de tener una vida tranquila, practicar yoga, todo eso baja la presión. Y entonces, si está controlada la presión, no hay ningún problema. Y ya que estamos hablando del corazón, agrego el tema de que otra población que tiene que tener un cierto control es la gente que tiene arritmias. Sí, si alguien tiene una arritmia cardíaca, algo que te acelere la frecuencia del corazón, no está tan bueno. Entonces sí está bueno en ese caso asesorarse con un médico que sepa del tema, hacer una consulta periódica con el cardiólogo y ver cómo va evolucionando ese tema, que no sea que empeore esa situación. Bien. Me preguntaron también acá por el aceite esencial de Charlotte. ¿Qué variedad hay que usar? Bien, bueno, la verdad que es una pregunta un poco dura de responder en este momento, porque ¿qué es el aceite de Charlotte? El aceite de Charlotte era una niña que padecía de una epilepsia, un tipo de epilepsia refractaria con convulsiones, sí, con convulsiones cientos de veces al día y que nada la podía controlar, y que la familia empezó a tratar de ver opciones hasta que llegó al cannabis y vieron que le funcionó, y entonces empezó la familia a hacer un trabajo durísimo para luchar contra la justicia de Estados Unidos para poder tratar a la hija con cannabis, y lo terminaron logrando, y generaron una cooperativa que produce cannabis y produce el aceite que esta chica recibía. Digo recibía porque después de años y años y años y años de luchar contra todo esto, en esta pandemia del coronavirus, se contagió esta chica del coronavirus en Estados Unidos, y hace creo que una semana falleció a causa de esta infección. Pero bueno, la verdad que más allá de esto, su legado permanece, y es este caso en particular el que empezó a abrir cabezas, y es lo que permite que hoy en Argentina se pueda tratar las epilepsias refractarias con el aceite. Y de hecho, fíjense lo paradójico, que es que en Argentina se puede importar el aceite de Charlotte, que no es un producto farmacéutico, es un aceite que hace una cooperativa, es un producto semi-artesanal y que se importa con sello, con todo, pero si alguien lo quiere producir acá, no se puede. ¿Funciona? Ya hay más que evidencia, y hay un montón de personas que han encontrado respuesta en el aceite de Charlotte, que no es más que un aceite que viene con cannabinoides juntos, haciendo todos el efecto séquito en la epilepsia y controlándola. Bien. Y la última de parte
del repertorio de enfermedades. Alguien que toma está cilatropan, clonalgin, ribotril, si podría reemplazar o bajar las dosis mediante el aceite de cannabis. Bien. Antes que nada, clonagin y ribotril son los dos el mismo fármaco, solo que de distinta marca, así que esta persona está tomando, está comprando Coca-Cola y Pepsi. Está tomando las dos, digamos. Son lo mismo. Y la verdad que, a ver, ¿para qué es que una persona empieza a tomar este tipo de medicamentos? Clonazepam, alprazolam, ribotril. Estos medicamentos son medicamentos que son, digamos, como para el estrés, y como para el insomnio, y como para la angustia. ¿Sí? En algún momento de la vida, algún médico te los receta. ¿Cómo quedado, amigo? Nos habíamos quedado con las benzodiazepinas, el ribotril, el clonazepam, el alplax, el robotril, todas estas. Entonces, supongamos que hay una persona que por ahí viene durmiendo mal. Levantate. Sí, una persona que viene durmiendo mal, viene con estrés, que eso. Entonces en algún momento de la vida un médico le dice, bueno señora, tome esto a la noche y se va a sentir mejor. Ahora, si uno lee la letra chica de del clonazepam y el ribotril, dice que no se debe tomar por más de 2 semanas. ¿Por qué? Porque si uno lo toma por más de 2 semanas, generan adicción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como esto tiene la capacidad de bajar el tono del cerebro y llevarme hacia la sedación, el cerebro se acostumbra y entonces hace todo un esfuerzo para que eso no pase, lo que va generando que con el correr de los años cada vez necesito más de este tipo de medicaciones para el mismo efecto, o sea, genera una tolerancia, voy generando como una cultura alcohólica al ribotril, y si no lo tomo, me siento mal y no duermo. Entonces, claramente, y este es un tema del que espero no meterme en problemas al hablarlo, pero en el mundo hay una pandemia de adicción a las benzodiazepinas. Hoy por hoy, persona de más de 40, de 50 años que toma benzodiazepinas de manera crónica, crónico quiere decir por más de un mes, la verdad es que es la gran mayoría de las personas y sobre todo a medida que vas avanzando en poder adquisitivo. Por ahí, si no en algunos estratos sociales, por ahí la gente lo maneja más con otro tipo de consumo y a medida que te vas acercando más a la población de OSDE, clonazepam, ribotril, tranquinal, perdón que estoy nombrando marcas, pero bueno, son las que toman las personas, son muy frecuentes. Y la realidad es que no está bueno tomar estas medicaciones por tanto tiempo porque pueden traer problemas de memoria a largo plazo, además de generar dependencia. Dependencia quiere decir que si no lo tomo me siento mal. Supongamos que lo vengo tomando todas las noches y me fracturo y de repente me internan y no saben que lo tomo, entonces no me lo dan. Termino caminando por las paredes, viendo bichos, siento que me hablan. Todo eso es el síndrome de abstinencia que puede generar esto y el síndrome confusional. Entonces es una situación bastante grave. ¿Qué es lo que se ha visto con respecto al cannabis? Que ciertos tipos de cannabis, digamos, cuando hablamos de ciertos tipos de cannabis hablamos de que existen variedades. ¿Sí? Así como tenemos las razas de los perros, que está el salchicha, el bulldog, el golden y el calle, que sería como un híbrido que se va generando. Lo mismo pasa con las plantas. Hay gente que cultiva plantas que no conoces cuáles son, y hay otra gente que sabe qué planta está cultivando, o por lo menos la sabe reconocer por el olor y por la forma, que son las sativas y las índicas. Y después están todos los híbridos de mezclas de esas en el medio. Las sativas son las plantas que tienen la capacidad de llevarme un poco más hacia arriba, hacia la euforia, hacia lo antidepresivo, para decirlo de cierta manera. Y las índicas son las que tienen la capacidad de bajarme un poquito más, de dejarme un poquito más tranquilo.
Esto se debe a que tiene cannabinoides sedativos, terpenos sedativos, flavonoides sedativos. Cuando se empieza con el aceite, lo que se ve es que el aceite empieza a potenciar el efecto que generan estas medicaciones. La persona de repente duerme un montón, la persona de repente se siente como muy cansada durante el día, tiene mucho sueño. ¿Eso por qué? Porque interactúa en distintos niveles del cuerpo, ya sea porque puede enlentecer el metabolismo de la medicación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo una medicación, en algún momento mi cuerpo la termina destruyendo y expulsando, por el piso, por la caca o por la sudoración. ¿Se entiende? Bueno, puede ser que el cannabis enlentezca el proceso de metabolismo de estos medicamentos, y además lo otro que puede hacer es ayudar a que cuando el medicamento llega al punto donde tiene que accionar en el cuerpo, ese efecto sea aún mayor. Entonces de repente se empieza a necesitar menos dosis de benzodiazepinas, ¿sí? Además de que el cannabis tiene los endocannabinoides, o sea, todo el sistema endocannabinoide que nosotros tenemos, es un sistema que se utiliza para regular el estrés, ¿sí? Para llevar a la persona de vuelta hacia el eje. Entonces, si podemos darle una mano de una manera bien regulada de cómo acercar hacia el eje, ya sea con cannabis, ya sea con yoga, ya sea con ejercicio, ya sea con una alimentación adecuada, la necesidad de benzodiazepinas cada vez va siendo menor, y entonces esa persona poco a poco quizás pueda encontrar la respuesta a dejar las benzodiazepinas, que es algo muy difícil de hacer. Realmente es muy difícil de hacer dejar de consumir benzodiazepinas, porque genera una dependencia muy fuerte. Insisto, benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam, lorazepam, diazepam, y todas esas. Entonces, ¿se puede generar un cierto reemplazo? Sí. Depende de cada persona el tratamiento, ¿sí? No es tan sencillo, pero si ayuda a dormir, ayuda a estar más tranquilo, claramente puede ser un reemplazo para esto. Hay personas que han empezado a recibir, hay una médica colombiana que es como quien marca un poco el camino en todo esto, que se llama Paola Pineda. Si la quieren buscar en YouTube, tiene un montón de videos súper explicativos. Yo tuve el gusto de conocerla y la verdad que es impresionante lo que sabe del tema. Cabe decir que en Colombia es legal el cultivo. En Colombia cada persona en el patio de su casa es legal que tenga 20 plantas. Y eso está regulado por exactamente, Paula Pineda, ahí lo publican. Entonces, en Colombia ya tienen bastante más avanzado que nosotros todo este desarrollo, y ya tiene varios videos explicativos de cómo el cannabis, junto con otro tipo de estrategias, ayuda a reducir el estrés y ayuda a reducir el consumo de estos otros fármacos. Otros fármacos que también se pueden abandonar con el cannabis es, por ejemplo, los opioides. ¿Se acuerdan que habían hablado antes la morfina, la codeína y todos esos? Bueno, algunas personas, esto es epidemia en los países de Europa y en los países y en Estados Unidos. Hay una epidemia de consumo de opioides, se drogan un montón con esto, y la verdad es que empezó a circular el cannabis terapéutico, la gente lo pudo dejar a tal punto que la mayor productora de opioides que había en Estados Unidos hace unos meses quebró. Entonces fíjense cómo hay gente que deja de Ahí fumar se con colgó un cannabis. poquito. Acá estoy. Ahí estás, ahí estás. Bien. Hay gente, digamos, hay también varios estudios publicados con respecto a cómo el aceite de cannabis ayuda en lo que es el tratamiento por adicciones, a no sentir abstinencia y a no sentir el craving, que es esas ganas irrefrenables de ir y comprar y tomármela toda. El cannabis ayuda a esa sensación. Entonces hay gente que ha podido dejar el tabaco, hay gente que ha podido dejar drogas, y hay gente que ha podido consumir muchísimo menos alcohol que el que consumía a través del aceite de cannabis. Bien. Bien, te voy a hacer una pregunta metiéndome un poquito en abogado del diablo, ¿no? Para hacer sonar la otra campana. Yo ayer estaba viendo un poco del tema en YouTube, un par de documentales, y entrevistan a un doctor que tiene una asociación que está en contra de todo esto, ¿no? Del autocultivo, y cuando le preguntaron, voy a usar las palabras
dijo directamente asesino, ¿no? Que como que alguien que suministra a su hijo este medicamento no sabe lo que hace, que no se puede dar, no se puede hacer el medicamento siempre de igual manera, o sea, el medicamento para que sea efectivo siempre tiene que ser lo mismo, y él dice que no se puede hacer de igual manera. Entonces, bueno, te lo pregunto, ¿qué pensás de todo esto? Bueno, mira, acá hay dos cosas. Una cosa es la acusación de asesino. Levanta el micrófono, por favor. Una cosa es la acusación de asesino y otra cosa es que el medicamento, para hacerlo bien, siempre tiene que ser de la misma manera. Vamos a empezar por lo segundo y después vamos a lo primero. Con respecto a esto de que el medicamento tiene que ser siempre igual y siempre tiene que ser de la misma manera, y eso, estamos hablando de que existe una industria, que es la industria farmacéutica, ¿sí? Que es, creo que después de la industria de las armas, la industria que más dinero mueve en el mundo, y tiene sus lógicas, ¿sí? ¿Cuál es la lógica de la industria farmacéutica? La monomolécula. ¿Qué quiere decir monomolécula? Quiere decir que estudiamos una molécula, que la patentamos y que la repetimos y la vendemos porque la ponemos en una pastilla. ¿Se entiende? Entonces, que esto es lo mismo que por ahí sucede con la soja. ¿Sí? Que por ejemplo se desarrolla una soja que tiene cierta particularidad genética, se la patenta y yo te vendo la semilla de soja. ¿Se entiende? ¿Cuál es el problema de la monomolécula? Que primero, que obviamente no puedes cultivar una molécula en el patio de tu casa, ¿no? Entonces, si avanzamos hacia el lado de la monomolécula, nos alejamos hacia lo que es el preparado de la planta. O sea, por ejemplo, otra planta que tiene un montón de propiedades terapéuticas es el aloe vera, ¿sí? Va a llegar el día que alguien diga, no, aloe vera no, es la aloína, lo único que sirve. Creo que debe haber compuestos de píldora de aloína que se vende y eso. ¿Por qué? Porque es vendible una sola molécula y no el conjunto de todas esas. Después hay otra particularidad, que es que el cuerpo va generando tolerancia y se va adaptando a la terapéutica. Así como hay medicamentos que en un primer momento me funcionan y después me dejan de funcionar, lo mismo pasa con el cannabis. Hay gente que, por ejemplo, prueba con una cepa, no funcionó, prueba con otra cepa, no funcionó, y de repente prueban con una cepa y funcionó, y vamos perfecto, y está todo bien, y dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque el cuerpo generó tolerancia. Entonces ahí es el momento de probar con otra cepa que tenga compuestos un poquito diferentes, y ahí vuelve a la carga el efecto. Entonces vos fíjate cómo hay casos que son muy difíciles, que requieren que se vaya rotando el tipo de cannabis para seguir conservando la terapéutica. Entonces esta cosa de decir siempre tenés que hacer lo mismo para que sea efectivo, bueno, la verdad es que no es así, eso no responde a cómo funciona la terapéutica con cannabis. Es gente que habla con otra lógica, que es la lógica de la monomolécula, y además por otra parte, hoy por hoy, hace años que se viene produciendo la terapéutica con cannabis, y la verdad que la gente antes se manejaba un poco más a ciega. Decía, sí, esta planta es más o menos esta raza, es más o menos esta cepa, que eso, esto otro, y no había la capacidad de medirlos. Ahí haces entre consumir fumado y consumir aceite. Después la respondemos. No había la capacidad de medir los cannabinoides. Y hoy tenemos la posibilidad de mandar a la universidad el aceite y que te digan qué es lo que tiene. Entonces te quedas tranquilo de qué es lo que estás produciendo. Esa posibilidad ya existe hoy. Entonces, con respecto a lo que dice esta persona, anticuado y sesgado porque tiene la lógica de la industria. Con respecto a lo de decir que un padre o una madre que le da esto a sus hijos es un asesino, bueno, claramente es una persona que ahí está haciendo un juzgamiento moral. Es una persona que está hablando desde una opinión moral,
y no desde un conocimiento científico, y vamos a darle ese rango, ¿sí? Para dar un ejemplo, los mismos médicos que hoy están haciendo el estudio en el Garrahan, que, que han salido en los medios diciendo que el aceite de CBD es seguro, que se puede dar y que tiene resultados, hace un par de años atrás, cuando llegaba un padre o una madre que decía, mi hijo no paraba de convulsivar y desde que le empecé a dar este aceite se calmó, no señora, usted lo está drogando, sáqueselo ya mismo. ¿Y qué pasaba? ¡Pomba! Volvía a convulsivar. Entonces, tenemos que saber que el conocimiento médico eh, está sesgado. ¿Sí? El conocimiento médico no es infinito, tiene sus límites. Las currículas de las universidades también están dictadas por ciertas industrias. Y entonces lo que los médicos sabemos no es el todo. ¿Sí? Tenemos conocimiento sobre algunas cosas, pero no es el todo. Y nadie sabe más que, que una persona sobre su propio cuerpo, o un padre o una madre que actúen desde el amor sobre un niño, niña, niñe, qué es lo que le está haciendo bien y cuál es la respuesta. Para dar ejemplo de esto de asesinos, hace muchos años, o sea, digamos, el cannabis se mueve en términos, en tiempos digitales. ¿Sí? Lo que pasó hace un año ya es anticuado. Hace 20 años, que sería como la prehistoria del cannabis terapéutico, para lo que sabemos hoy en día, una médica en Estados Unidos había quedado embarazada en la primera vez y tuvo un cuadro bastante grave que sufren algunas embarazadas, que es la hiperemesis gravídica. ¿Qué quiere decir esto? Vómitos y 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 vómitos hasta el infinito, que hacen que la mujer no pueda comer, que hace que la mujer no pueda beber, que hace que pierda peso, además de estar embarazada, y que hacen que tenga que estar internada recibiendo medicación endovenosa, porque muchas veces por el grado de desnutrición le tienen que poner la vía acá, una vía central, que es una cirugía y todo eso. Y esta médica llegó al conocimiento de que con el cannabis se podía controlar, eh, y lo probó y le funcionó, y trató un par de personas y le funcionaron, y entonces, obviamente, el prejuicio que cayó sobre esta médica de que utilizaba en el embarazo cannabis fue como, ¡pah! ¿Entendés? O sea, le cayó el peso de la moral en la cabeza a todo trapo. Y la verdad es que hay que prestar atención de que yo con esto no estoy diciendo que las embarazadas tienen que salir a consumir cannabis, sino que lo que estoy diciendo es que nos falta mucho conocimiento todavía para saber qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal, y que lo primero que Eso tenemos que hacer, te quería preguntar. Digo, déjame que termine esto, que los profesionales de la salud, lo primero que tenemos que hacer es no juzgar, ¿sí? Si hay una persona que de repente encontró una respuesta a algo, lo que sea, de una cierta manera, lo primero que tenemos que hacer es escucharlo, después no retarlos, porque no somos ni el papá ni la mamá de nadie, y después con conocimiento ver si el riesgo de eso que está haciendo es peor que el beneficio. Y en función de eso, tomar una decisión de decir, mirá, es mejor que lo dejes, o mirá, hacelo de tal manera, o lo vamos viendo. Pero, pero digamos, eso es fundamental. Entonces, a las personas que señalan con esto de asesino, bueno, son gente que están basadas en la moral a la hora de acusar y no en el conocimiento. Y tenemos que entenderlo como eso. Hay gente que siempre va a pensar que una mujer que decide sobre su propio cuerpo en un embarazo es una asesina, y hay gente que piensa que está ejerciendo un derecho. Y bueno, tenemos que entender que vivimos en una sociedad plural, pero no tenemos que meternos a juzgar al otro. Eso es lo fundamental. Jaime, te quería preguntar de eso, de cuánto de desarrollo tenemos, cuánto sabemos. Estamos recién empezando, hay muchísimo más por descubrir. Mira, sabemos más que antes, pero lo que queda por descubrir es un montonazo.
Lo que queda por descubrir es un montonazo, porque para que te des una idea, el sistema, hay cosas que el cuerpo va perdiendo. Sí, hay cosas que a lo largo de, de la vida se van perdiendo y hay cosas que también a lo largo de la genética y del desarrollo va evolucionando y se va perdiendo. ¿No? Que eso, por ejemplo, el apéndice. ¿Vieron el apéndice que a veces infecta y da la apendicitis que hay que sacarlo? Eso en algún momento sirvió para digerir. Pero ya no se usa más, está en desuso y probablemente dentro de cientos de años ya ni siquiera exista. ¿Sí? Bueno, antes teníamos cola, ya no tenemos más cola. Pero sin embargo, hay cosas que sí las usamos y son cosas que cada vez se van desarrollando más. La mente, por ejemplo, la usamos un montón, las manos la usamos un montón, y cada generación de seres humanos que van pasando, cada vez lo van desarrollando más y más y más y más y más. El sistema endocannabinoide, o sea, nuestro sistema cannabinoide, es un sistema que se ha ido complejizando y complejizando y complejizando y complejizando y complejizando a lo largo de milenios y millones de años en todos los seres vivos y se usa para un montón de cosas. Y hasta ahora, porque en el siglo XIX se lo trataba, durante el siglo XX estuvo prohibido, entonces durante todo el siglo XX estuvimos ejerciendo la medicina eh, sin tratar el sistema endocannabinoide. ¿Entendés? Era como decir, sí, bueno, yo trato personas, pero no, yo presión no trato. No, yo presión no, porque presión no lo estudié, no me lo dieron en la facultad, entonces yo la presión arterial no me meto. Sí, o sea, el sistema endocannabinoide es un sistema que regula la gran mayoría de funciones del organismo y hasta ahora la medicina no se ha metido con eso. Entonces, acá se está abriendo una nueva medicina eh, que probablemente en los años que vengan y quizás nuestros hijos tengan la suerte de gozarlo con mayor precisión, se va a poder abordar un montón de enfermedades que hoy se abordan de manera indirecta o más o menos, modulando directamente el sistema cannabinoide. Es así. Es así como, o sea, en la antigüedad, no sé, los egipcios, eh, los griegos, los romanos, los indios, los chinos, los japoneses, todos los han venido usándolo como usaban todas las plantas, sin saberlo en específico. Bueno, hoy tenemos la tecnología para saber qué sucede dentro del cuerpo, entonces las posibilidades son infinitas. La verdad que no lo podemos saber de acá qué es dónde termina esto, pero yo me animaría a decir que estamos recién comenzando. Y que justo esto, ¿no? De que podría ser una planta revolucionaria en la medicina, podría haber sido la buscapina, podría haber sido el laurel, no sé, y fue justo la marihuana la que estaba cargada de todos los prejuicios, ¿no? Bueno, es que la buscapina y esas también. No sé, o sea, si vos no sé, te pones a pensar la hepatalgina no es un fármaco, es un aceite que se hace a base de distintas plantas y se vende. Hay un montón de plantas, o sea, la gran mayoría de los remedios que compramos en la farmacia son remedios que se hacen a base de plantas. El tema es que se aísla la monomolécula, se patenta, se vende. ¿Ves? O sea, es eso un poco... Y sí, obviamente, es más confiable el proceso de la industria farmacéutica en el punto que están todos los pasos regulados, están los puntos críticos, decir, che, esto no podría fallar y hay 15 personas mirándolo para que no falle. En ese sentido, sí es más seguro. Pero sí, es una paradoja que, que la marihuana justo sea la que no solo trae una respuesta para la epilepsia o para esto, sino para tantas otras. Y yo creo que también es eso la explicación del mundo, cómo funciona. O sea, nosotros creemos que vivimos en un mundo que se basa en la justicia y en el bienestar y en el vamos todos para adelante. En realidad, o sea, se están agarrando los perros acá afuera. La naturaleza tomó el control de las calles. Pero, pero la verdad es que cada vez pareciera que cada vez estamos peor. O sea, cada vez está todo más contaminado. ¿Cómo? Los perros de la policía que están en tu casa, en cualquier momento te patean la puerta. Bueno, les doy tu dirección. No. Pero sí, evidentemente hay un montón de fundamentos en los que se basa nuestra sociedad
que generan mal. Y bueno, habrá que ir visibilizándolos para ir trabajándolos uno a uno y derribándolos. Qué sé yo, las mujeres, por ejemplo, son un ejemplo de que vienen dando la lucha con el patriarcado, ¿no? De que vienen hablando del tema de decir, loco, o sea, ¿cómo puede ser que hasta ahora haya sido natural que las tareas de la casa a nosotros nos salen mejor? Como ese comentario de decir, no, yo a mi marido no lo dejo cocinar porque me hace un enchastre. No te lo hace a vos el enchastre, la cocina es de todos o de todas. ¿Se entiende? Bueno, hay un montón de reglas en las cuales se basa la sociedad que esperemos que nuestra generación pueda ir derribando algunos, los millennials otros, los centennials otros y los cuarentenials otros, y así sigamos. Y que la fuerza que venga del otro lado para evitar ese derribe no sea mayor. Bueno, Jaime, vamos a ir cerrando. Te dejo el cierre a vos. ¿Hay algo que quisieras decir? ¿Algo que faltó? Con respecto a una pregunta que llegué a ver, que seguramente hubo otras, desde ya... Esperen que me tomo un mate que me atraganté. Si quedan dudas, consultas, lo que sea, me pueden escribir a mí, al Instagram, o me pueden escribir... Que pidieron, podrías recomendar algún libro. Ah, muy bueno. Pueden también escribir a Procant, profesional, Procant con T al final, porque hay unos que no tienen T y son un poco más comerciantes, ¿no? Son así como gente que les interesa vender y no les interesa la producción de conocimiento. Pero si profesionales de la salud por el cannabis terapéutico, ahí somos un grupo de profesionales de distintas profesiones que venimos en el desarrollo local de este tema, y entonces cualquier duda que haya quedado pueden escribir ahí. Una pregunta que vi ahí era el tema de cuál es la diferencia entre fumado y el aceite. La verdad es que el cannabis terapéutico en el mundo, la mayoría de las personas lo utilizan de manera fumada, ¿sí? Porque es la manera más accesible de lograrlo y es es lo que requiere menor técnica. Ahora, existe un problema. Esperen que le voy a abrir la puerta a mi hija. Esperen. Esto es televisión, ¿verdad? Damas y caballeros, esto pasa en vivo. Son problemas que respectan al coronavirus. Acá estamos. ¿Cómo se llama? Que el problema con el, digamos, el problema con el micrófono. Fumado, sí, el tema con el fumado son varios. El primero es que cuando se calienta el aceite para hacer el cannabis, porque para activar los compuestos para que puedan llegar al cerebro hay que calentarlos, ¿sí? Porque si no el ácido, el cannabis llega a todo el cuerpo, ¿sí? Si es algo en la articulación funciona, si es para los vómitos funciona, pero no llega al cerebro si no está calentado. Cuando se calienta el aceite se hace de una manera controlada. Cuando se calienta el vaporizador, que es este aparatito que lo regula, se hace de una manera controlada. Supongamos que por ejemplo, el vaporizador a 200 grados centígrados. Cuando se utiliza el porro fumado, eso va a 900 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que genera? Primero, que desperdicia un montón de contenido, que hay un montón de cannabinoides que se queman y no llegan a ser utilizados. El otro es que puede ser potencialmente perjudicial para la salud consumir humo, ¿sí? Cualquier humo, ya sea carbón, no sé, cuando hago el asado y no está bien caliente la brasa, cuando hay humo de escapes, el humo del cigarrillo, bueno, que además eso tiene tóxicos en específico. Cualquier humo puede ser potencial para la salud, me puede generar algún tipo de tumor en boca, y la verdad es que otro tipo de cánceres no han sido habitualmente asociados al cannabis, tanto como con el tabaco, pero digamos, no está bueno ingerir humo. Y además lo otro que tiene el porro fumado es que es muy difícil controlar la dosis. Digamos, sí, hay gente que dice, no, le doy una seca a la mañana, o 2 secas a la mañana, 2 secas a la noche, y con eso ya estoy, pero
nunca se sabe una seca qué tamaño tiene, y en cambio con el aceite es milimétrico, ¿sí? Hay un control de dosis y es importante el control de la dosis porque como genera tolerancia, cuanto más utilizo, cuanto más consumo, más se acostumbra a mi cuerpo y más necesito. Entonces, si me mantengo a una dosis bajita, lo más bajita posible, necesito menos. Y si me acostumbro a una dosis alta, necesito más. Ya sea para lo terapéutico o para lo recreativo. Eso se aplica a las dos. Eso es así. ¿Me dijiste otra pregunta que había? Si tenías algún libro para recomendar. Eso, libros. Bueno, hay un libro muy bueno local que se llama Sin Dolor, que lo escribieron Marcelo Morante y Mariela Morante, que son médico y médica, hermanos de la localidad. Ellos están en la Universidad de La Plata y son de la localidad de La Madrid. Ellos son los que han un poco comenzado con el cannabis medicinal en la Argentina y comentan distintos casos de cómo el cannabis le trajo ayuda a personas. Ese es un librazo, Sin Dolor. Después otro libro que se puede conseguir, se compra por Mercado Libre, más barato si lo compras por la versión digital o un poquito más caro si te lo compras en papel, que se llama La Farmacia Canábica, de Michael Baques. La Farmacia Canábica. Ese es un libro que está principalmente centrado en el tema del THC, no tanto en el CBD, pero que habla patología por patología, cada caso, evidencia que hay, qué se sabe, habla de las distintas cepas, cuáles son las cepas, para qué se puede utilizar, sobre las distintas formas de utilización, si aceites, si fumados, si vaporizados, si etcétera. Ese también es un librazo. Después, si hay algún profesional de la salud dando vuelta acá en este chat y quiere bibliografía o no, o alguien, digamos, alguien que le interese, me puede contactar y yo se la paso, pero de acceso gratis en internet hay otra cosa que es muy útil, que es una guía que ya les digo cómo se llama. Se encuentra publicada gratis en la página del Ministerio de Salud de Canadá, que es Información para Profesionales de la Salud del tema cannabis. This Information for Healthcare Professionals. Esto está todo en inglés, pero si lo agarras con el traductor de Google, te bajas la aplicación, te lo traduce entero, por ahí hay alguna cosa que se pierde, pero lo puedes leer en castellano y ahí está todas las patologías, los modos de uso y todas las publicaciones científicas que hay, ¿entendés? Como para que él te diga, no, mirá, todavía no se sabe sobre ese tema. Sí, macho, mirá, ya se sabe esto, se sabe lo otro, se sabe aquello, ¿entendés? Como que en realidad la gente que dice que no hay suficiente evidencia, o es gente que le está pidiendo demasiado al cannabis. ¿A qué voy con que le está pidiendo demasiado? Que al cannabis se le pide muchísimo más que para cualquier otra cosa. O sea, si la aspirina, hoy, se intentara colocar como medicamento, no te la aprueba en ningún estado. Sí, lo que pasa es que se viene utilizando hace un montón de tiempo y eso, pero la aspirina tiene un montón de efectos adversos y recontra graves y un margen terapéutico recontra chiquito. El paracetamol, lo mismo. Y al cannabis se le pide que sea seguro, sea efectivo, sea confiable, sea esto, tenga todos los estudios habidos y por haber, digamos, de que se ha probado para esto, se ha hecho este estudio, esto, lo otro. Bueno, quizás llegue un día en donde corra el tiempo y se levante la prohibición y se puedan hacer todos esos estudios que pidan, pero por lo pronto hay publicaciones más chiquitas de gente que ha publicado estudios sobre 10 personas, sobre 15 personas, sobre 50 personas, sobre 2000 personas y que han encontrado, dijeron, bueno, mira, encontramos esto. Mira, vimos que a estos le pasaban esto, a estos le pasaban lo otro, y la verdad que la Information for Healthcare Professionals, lo voy a escribir acá, la verdad que estaba bastante claro y es bastante sincero. O sea, en ningún momento te trata de vender nada, ni decir esto es la panacea o lo que sea, sino que te dice, mira, a favor se encontró esto, en contra se encontró lo otro. Y me parece que es una manera bastante profesional de manejarse en este tema también. Information for Healthcare
Y también ahí escriben de Procant, ahí está, gracias Procant por colocar. Fundación Cana. Fundación Cana y también Fundación Daya, DAYA, que es una fundación que en Chile vienen hace mucho tiempo laburando con este tema. Y otra página también excelente para informarse sobre el tema de cannabis es de Barcelona, la clínica Calapa. La voy a escribir acá con K. Calapa. Y la otra es Daya. Ellos vienen hace mucho difundiendo y tienen publicaciones recontra serias hechas y la verdad que son excelentes. Obviamente también acérquense al Instagram y a el Facebook y el Twitter o la web de Procant que están escribiendo ahí, que ahí nosotros también vamos publicando información y todo el tiempo estamos respondiendo preguntas que nos van surgiendo y a veces que nos hacen pensar también y nos generan nuevas preguntas a nosotros también. Así que agradecemos eso. Bueno, y si no, se pueden comunicar con la página del correo y nosotros le transferimos toda la información que está dejando el doctor. Dale, ahí voy a poner mi mail también. jaimeuchuk@gmail.com. A ver si se escribió. Sí, ahí está. No. Ahí está, ahí puse mi mail, si alguien quiere escribir, y lo vamos viendo. Bueno, Jaime, quiero agradecerte enormemente. Muy claro, muy exhaustivo y muy interesante el tema. Bueno, amigo, la verdad no tengo más que palabras de agradecimiento. Para mí es un placer y un honor, y también quiero agradecer a las 40 y pico de personas ahí que se quedaron escuchando y que nada, que sienten que vale la pena escucharlo, no sé, y que les interesa. Así que nada, para adelante y saber que la salud es un derecho y que no te lo puede negar nadie. Sí, o sea, nadie te puede decir que no. Así que basándose en ese derecho elemental de autodeterminarte y de acceder a la salud, la decisión está en uno. Muy bien. Bueno, y la gente también, muchas gracias por haber estado, espero que les haya gustado y esperemos que pase esto lo más rápido posible, así nos podemos ver a encontrar en el correo y en todos los espacios funcionales. Un abrazo grande. Chao, chao. Chao, amigo.